A ver, si echamos la vista atrás a la clase de historia del instituto, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Para muchísimos de nosotros, seguro que es esa lista interminable de reyes, de fechas, de batallas, todo para memorizar de cara al examen y, seamos sinceros, olvidarlo casi al salir por la puerta. Pero, ¿y si todo esto, esta forma de enseñar, no fuera para nada casual? Pues esa es precisamente la gran pregunta que vamos a intentar desgranar, porque aunque no lo parezca, detrás de la supuesta neutralidad de un libro de texto, lo que hay en realidad es toda una batalla cultural. Una batalla sobre cómo entendemos nuestro pasado y, claro, por extensión, nuestro presente. Venga, pues vamos al lío. Este es el plan. Primero nos preguntaremos por qué se enseña historia, o sea, para qué sirve. Luego vamos a meternos de lleno en los pilares de ese método de memorizar de toda la vida. Después exploraremos otras formas de mirar al pasado, que las hay. Y por último, veremos por qué todo esto es tan importante hoy en día. Así que empezamos por el principio de todo. ¿Cuál es el propósito de la clase de historia? Pues mirad, lo primero que hay que tener clarísimo es que la asignatura de historia no apareció en los colegios de un día para otro, como por arte de magia. No. La forma en que se enseña, lo que se enseña y lo que no, siempre ha tenido una carga ideológica muy fuerte. Y esto desde el minuto uno. Para entender esto, tenemos que viajar al siglo XIX. En esa época, en Europa, se estaban formando los estados-nación modernos. Y claro, necesitaban algo que uniera a toda esa gente tan diversa. La herramienta perfecta, la educación obligatoria. A través de asignaturas clave como la lengua o, por supuesto, la historia, se empezó a construir una base cultural común para todos, un relato compartido que hiciera que la gente sintiera que pertenecía a un mismo nosotros. Y la columna vertebral de ese gran relato nacional es lo que los expertos llaman un mito fundacional. Ojo, que esto no significa que sea todo mentira, para nada. Significa que se cogen ciertos hechos, ciertos héroes, ciertas batallas y se seleccionan con mucho cuidado. Se exageran un poquito por aquí, se adornan por allá, todo para construir una historia potente que una a la gente. Y claro, en el proceso se suelen esconder las partes más feas y se pone el foco pues en las más gloriosas. Y que nadie piense que esto es algo del siglo XIX, ¿eh? Que va, este debate está más vivo que nunca. Solo hay que ver esta cita. Elegir qué partes de la historia se enseñan y cuáles se dejan fuera sigue siendo un campo de batalla político hoy en día. Cuando se insiste, por ejemplo, en la Hispania romana, en los visigodos y en la Reconquista, no es por casualidad. Se está apostando por una narrativa nacional muy, pero que muy específica. Vale, entonces, si el objetivo es ese, crear una identidad con un relato único y potente, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las herramientas, digamos, para meter esa historia en la cabeza de la gente? Pues bueno, la receta tradicional se basa en 3 pilares fundamentales. Datos, fechas y personajes. Esa es la santísima trinidad de la clase de historia tradicional. Llevamos más de un siglo con este método que, como vamos a ver ahora mismo, está diseñado para una cosa: favorecer que memoricemos, no necesariamente que entendamos o que seamos críticos. Vamos con el primero, los datos. Lo que se hace es presentarnos una secuencia de hechos así, uno detrás de otro, como si fueran una verdad grabada en piedra. Por ejemplo, este relato. En el 711 llegaron los musulmanes. Pelayo empezó la Reconquista. En 1492 los reyes católicos la terminaron. Es simple, ¿verdad? Fácil de memorizar. Y sí, contiene datos que son ciertos, pero la clave está en cómo se enlazan para crear una historia muy concreta, la de la Reconquista. Y aquí está la clave del asunto. Cuando solo memorizamos datos, respondemos a la pregunta ¿qué pasó? Pero se nos olvida por completo preguntar cómo lo sabemos, o más importante aún, ¿por qué pasó? Este método no nos da herramientas para ir a las fuentes, para cuestionar si la historia pudo ser de otra manera. No, simplemente nos pide que aceptemos el paquete completo, sin hacer preguntas. Bueno, dejamos los datos y pasamos al segundo pilar, las fechas. Y si pensamos en una fecha de la historia de España, una que todo el mundo se sabe, esa es 1492. Nos la enseñan como el año clave, un antes y un después, un momento decisivo, grabado a fuego. Pero la realidad es que la elección de una fecha concreta, como el 12 de octubre, es bastante arbitraria. Porque lo que llamamos descubrimiento no fue un evento de un día, fue un proceso larguísimo. Fijaos, se podría haber elegido cualquiera de estas otras fechas y todas tendrían su sentido. ¿Por qué se elige una sola? Pues para condensar en un único día un proceso súper largo y complejo. Se le da un poder simbólico brutal. Y esto nos lleva a una diferencia fundamental, la que hay entre la historia y la memoria. La historia, como ciencia, busca la veracidad, y para eso critica las fuentes. En cambio, la memoria lo que busca es ser fiel a un sentimiento. Es como un aniversario de boda. Esa fecha no resume un año entero de convivencia, pero condensa la emoción de la unión. Pues con las fechas históricas pasa lo mismo. Se eligen para que funcionen como un depósito de emociones para toda la comunidad. Venga, y con esto llegamos al tercer y último pilar, los personajes.
Aquí el ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza es la famosísima lista de los reyes godos, ¿a que sí? La idea de fondo es siempre la misma, que la historia es cosa de unos pocos individuos excepcionales. Este enfoque tiene hasta un nombre, se llama la teoría del gran hombre. Pero a ver, ¿la historia funciona de verdad así? Imaginemos que pudiéramos viajar en el tiempo para eliminar a Hitler cuando era un niño, y así evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Funcionaría? Pues lo más probable es que no, que al volver nos encontraríamos con que otro líder habría surgido para canalizar todo ese descontento social y ese antisemitismo que ya estaban ahí. Ojo, esto no significa que las personas no importen, pero nos recuerda que las circunstancias, las estructuras sociales, suelen ser un motor mucho más potente. Entonces, si el método tradicional tiene sus limitaciones, ¿hay otras maneras de hacerlo? La respuesta, por suerte, es que sí. Hay otras formas de acercarse al pasado que no buscan solo memorizar, sino desarrollar el pensamiento crítico, la empatía y, en definitiva, entender la sociedad de una forma mucho más profunda. Mirad, para que se entienda bien esto, hay una anécdota buenísima de una historiadora que hace talleres en institutos. En una actividad le pide a un estudiante que interprete el papel de una chica joven durante el franquismo. Y en la escena la detienen por tener actitudes cariñosas con un amigo en público, algo que hoy nos parecería lo más normal del mundo. La reacción del chaval fue: «Pero es que no entiendo por qué me han detenido». Esa frase lo es todo. En ese instante de confusión, ese estudiante no está memorizando una ley, no. Está sintiendo en su propia piel lo que es la arbitrariedad de todo un sistema. Y esa experiencia, esa empatía, enseña muchísimo más sobre lo que fue el franquismo que cualquier lista de datos. Y es que no hay una única manera de hacer historia. Todo depende de la pregunta que nos hagamos sobre el pasado. Podemos poner el foco en la lucha de clases, al estilo marxista, o en los cambios lentos y las estructuras económicas. También podemos preguntarnos por las normas de género, por las mentalidades de una época, o incluso coger la vida de una persona anónima y ver cómo refleja todo un sistema. Cada pregunta nos da una historia diferente. Y todo esto nos lleva ya a la conclusión. Porque, al final, la forma en la que se nos cuenta el pasado no es solo un debate para historiadores, para nada. Tiene consecuencias muy directas en cómo vemos el mundo hoy. Por ejemplo, cuando se habla de incluir en los libros de texto a grupos que siempre han estado invisibilizados, las mujeres, las minorías, el objetivo no es simplemente añadir más nombres a la lista para el examen, no. Lo importante es que al hacerlo, empezamos a entender de dónde vienen muchos problemas actuales. Comprendemos que la misoginia o el racismo no son cosas que han aparecido de repente, sino que tienen unas raíces históricas muy profundas. En el fondo, esa es la idea central. La historia moldea nuestra forma de mirar. El pasado es como una cantera de la que sacamos los materiales para entender el mundo en el que vivimos. Pero no solo para entenderlo, también para imaginar cómo podría ser de otra manera. Una historia que fomenta la crítica nos da muchas más herramientas para mirar nuestro presente con toda su complejidad. Así que la próxima vez que pensemos en la clase de historia, quizá merezca la pena darle una vuelta a esto, porque la historia que una sociedad elige contar en sus colegios, al final no habla tanto del pasado como de sí misma. Habla de la imagen que esa sociedad quiere tener de sí en el presente. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia nos han contado? Y sobre todo, ¿qué dice esa historia sobre quiénes somos o quiénes queremos ser?